¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Un ¿Cómo placer. andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por su tiempo. Sé que No, por son favor. momentos muy particulares, así que le quiero hacer un par de preguntas como para analizar un poquito el año de la gestión en el ámbito de defensa. Dale. En primer lugar, le quería preguntar qué se le ha aportado a la defensa nacional durante este año y si todo lo que ha sucedido, ¿no? Cuestiones de pandemia, todas las operaciones y demás, de alguna manera han trastocado un poco los proyectos que ustedes tenían en diciembre del 2019. Bueno, empiezo por la última. Claramente se modificó todo el plan de operaciones que teníamos en el año 2020. El esfuerzo operacional de las Fuerzas Armadas estuvo concentrado y dirigido a dar respuestas en el marco de la pandemia, en lo que denominamos el Plan Belgrano 1, Plan Belgrano, y ahora estamos trabajando con el Plan Belgrano 2, que es todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a aportar en el marco de lo que significa la campaña de vacunación. Así que esperaba, inclusive yo me había imaginado una gestión distinta, digamos, ¿no? Me había imaginado poder, por ejemplo, instalarme en Córdoba 3 días para recorrer todas las unidades militares y bueno, todo ese tipo de cuestiones, o terminar de visitar unidades militares que no visité durante la gestión anterior. Bien, Todo ese tipo de cuestiones claramente estuvieron subsumidas debajo de lo que fue la decisión de la pandemia. Pero bueno, también es cierto, y ya entrando en la segunda pregunta que nos dejó la defensa, me parece que hay dos hechos que claramente identificables, ¿no? Uno es el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la pandemia, en el marco del COVID. Eso ha generado que por primera vez los argentinos viesen o pudiesen visibilizar la totalidad de las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas. Eh, es sin duda el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas. Por ocupación geográfica, dividimos el país en 14 comandos de emergencia que abarcan todas las provincias argentinas, y por extensión en el tiempo. Empezamos en marzo y nos quedaremos hasta el momento que sea necesario, ¿no? bien. Y, Usted mencionaba la y idea sin duda que el otro hecho, y eso creo que ha dejado como residual, como resultante positiva, es un grado de prestigio que hoy tienen las Fuerzas Armadas que años anteriores no lo tenía, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese prestigio es un prestigio que hay que acumular y que hay que consolidar en el tiempo. Bueno, para consolidarlo hay que seguir generando acciones que vayan, que vayan en ese sentido, ¿no? Y el bien, otro hecho que sin duda es un aporte, quizá esto es coyuntural por el COVID, lo otro es estratégico, que es el Fondo para la Defensa, el FONDEF, eh, que sin duda, si logramos que se mantenga durante 10 años, dentro de 10 años vamos a ver unas Fuerzas Armadas absolutamente distintas a las que tenemos, ¿no? bárbaro. Usted hablaba de visibilizar recién. Y le quiero hacer esta pregunta porque la Operación General Belgrano, desde ya que mostró tanto opinión pública, la sociedad misma argentina, la importancia que tiene la gestión en el ámbito de defensa y la actividad que realizaron las Fuerzas Armadas. Le quiero preguntar por su sensación cuando eventualmente termine la pandemia y la Operación General Belgrano. ¿Se puede pensar en que la Defensa Nacional volvería a un segundo lugar o un ámbito que no tendría tanto impacto como lo vino teniendo durante este año? Quiero preguntar un poco por esa sensación y el día de mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que nos ha dejado una cantidad de enseñanzas el COVID. Una de las enseñanzas que nos ha dejado es que tenemos que fortalecer todo lo que significa la respuesta de las Fuerzas Armadas ante situaciones de estas características, y que eso exige eh, que si bien es una misión secundaria dentro de la doctrina de las Fuerzas Armadas, eso exige equipamiento, exige mejorar una cantidad de capacidades, exige despliegue en otras áreas, ¿no? Quizás porque es mi provincia, pero bueno, en la provincia de Santa Fe, a pesar de los incendios y demás, no pudimos hacer más porque
es de las provincias grandes, una de las provincias que menor cantidad de despliegue militar tiene, digamos, que menor cantidad de despliegue tiene. Así que a mí me parece que nosotros tenemos que lograr jerarquizar todo lo que significa aún más esta respuesta de las situaciones, de dar respuesta ante la emergencia. Obviamente que nada va a ser comparable con esto. Ninguna situación va a ser comparable con esta, pero tampoco sería bueno que esto haya pasado sin dejar una impronta dentro de las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus actividades específicas, metidas dentro de los cuarteles, sin contacto con el resto de la sociedad. Parece que por el contrario hay que ir institucionalizando mecanismos que nos permitan mejorar claramente cómo puede ser nuestra performance y nuestro posicionamiento en este sentido. Bien. No creo que suceda, porque a partir de la eficiencia que han mostrado las Fuerzas Armadas, siempre aparecen nuevos requerimientos, y que no son requerimientos específicos que tengan que ver con el COVID. Así que me parece que nosotros vamos a estar en ese camino, si bien, sobre todo en el último trimestre del año, en los últimos 4 meses del año, hemos logrado recuperar actividades básicas, formativas, de instrucción que necesita el personal militar, pero me parece que nosotros tenemos que ir en búsqueda de eso, ¿no? Tenemos varios caminos, ¿no? Tenemos el camino de la respuesta ante situaciones sociales de emergencia, tenemos el instrumento de la industria para la defensa, tenemos que consolidar nuestra compañía de paz que tenemos con Cruz del Sur con Chile. Tenemos una serie tenemos Antártida, tenemos una serie de expectativas que me parece que nos van a permitir ponerlas en funcionamiento. Perfecto. Le voy a hacer una pregunta ahora un poco atada a lo que es presupuesto, algo que se viene criticando desde hace bastante, ya décadas. El presupuesto de defensa durante los últimos años ronda aproximadamente el 0.7 del PBI, ¿no? Esto desde ya también atado a cuestiones de gastos corrientes, que insumen aproximadamente 85 al 90% de los gastos del ámbito de defensa. Yo quiero preguntarle qué se puede hacer, qué proyecciones tienen o qué planificación tiene como para aspirar a un presupuesto mayor, para que los gastos corrientes no insuman tanto porcentaje y liberen capacidad para gastos de capital o para gastos de operaciones, que es una problemática que tiene el ámbito de la defensa desde hace mucho. Bueno, usted sabe que el FONDEF está previsto justamente, una de las provisiones que tiene, que sea utilizado en gastos corrientes. O sea que todo lo que es FONDEF, que el año que viene va a ser entre 30.000 y 33.000 millones de pesos, va a estar destinado fundamentalmente a inversión. Y eso va a empezar a mejorar sustancialmente todo lo que significa la mirada presupuestaria que tiene el Ministerio. Yo he reconocido antes de la sanción del FONDEF que las Fuerzas Armadas necesitan un proceso de reequipamiento y que ese proceso de reequipamiento es absolutamente imprescindible para que se pueda cumplir adecuadamente con la misión principal y con las misiones secundarias que le pueda encargar el presidente de la Nación en tanto comandante en jefe de la Fuerza Armada. Creo que el paso que se ha dado en el FONDEF es enorme, y ha habido otros incrementos interesantes, ¿no? Porque este año, digamos, ¿no? Nosotros son 33.000 millones de pesos con el FONDEF. El blanqueo, el haber incorporado los salarios, los suplementos no remunerativos a remunerativos, son alrededor de otros 35.000 millones de pesos en este año, digamos, ¿no? Lo que ha pasado este año. O sea que ahí tenés un FONDEF más. Volvimos a la curva que teníamos anteriormente en el IAF. En el IAF, históricamente, los retiros del personal militar era 56% lo pagaba el IAF y el 44% lo pagaba el ANSES. En los 2 últimos años de gestión de Macri se invirtió esta situación. 56% lo pagaba el IAF, 44% en ANSES. Este año volvimos a la ecuación anterior, así que ahí tenés otro volumen de recursos
más que importante, puesto en la estructura del Ministerio de Defensa. Y este año nos pusieron en el presupuesto, creo que alrededor de 35, 40 mil millones de pesos destinados al pago de juicio. O sea que después de tantos años en el Parlamento, he aprendido que los números presupuestarios siempre se acomodan, como si querés que te den más o menos. La realidad es que lo que ha invertido el gobierno nacional en defensa es mucho más de lo que se ha invertido durante los años anteriores, sobre todo lo que va a significar durante el año que viene. Es enorme, enorme la cantidad. Perfecto. Pasando un poco ya a instrumento militar, una noticia que ha generado revuelo fue el veto a lo que era la oferta de CAI, de la compañía coreana, por el caza complementario para la Fuerza Aérea. Quiero consultarle si definitivamente se ha descartado este sistema, y en el caso de que haya sido así, ¿qué consideraciones tienen sobre lo que son la necesidad de la Argentina de contar con un caza supersónico? ¿Qué opciones tienen en vista? O si, por otro lado, pretenden apuntar para otro lado en el ámbito este. Lo de CAI fue una negociación que llevó adelante la gestión anterior. Cuando yo asumí en el Ministerio de Defensa, la gente de CAI se comunicó con nuestro embajador, el embajador argentino en Corea. Yo cuando me vinieron a mí, me informaron sobre la posibilidad de empezar las renegociaciones, yo les dije claramente a quienes estaban empezando ese camino, les dije, mire que el caza supersónico de Corea tiene componentes ingleses y eso va a ser un impedimento. Ellos lo plantearon, nuestros negociadores, la gente de CAI siempre nos dijo, nosotros lo vamos a resolver sin especificar cómo. Uno podía pensar que iban a tener el waiver de los ingleses o que iban a lograr reemplazar esos componentes de origen inglés por otro lado, digamos, ¿no? Lo que pasó fue lo que conocemos. Lo que conocemos fue que la empresa CAI nos comunica justamente que no puede seguir adelante, y los ingleses les comunican a CAI, CAI nos comunica a nosotros, que no pueden seguir adelante con las negociaciones por ese motivo. ¿Por qué lo hicimos público? Bueno, porque nunca los ingleses en su diplomacia, siempre estas cosas que les resultan incómodos para ellos, tratan de que no aparezcan. Esta vez aparecían en un papel concreto que nos decían no le vamos a vender, como si estuviésemos todavía en la guerra en el 82. Van a pasar 40 años en 2022 y ellos siguen estando en el mismo lugar. Yo creo que esa posibilidad está muy lejana hoy por esta situación. Existen otras posibilidades, descartado Cafir, que me parece que ya no es lo que era la opción que eran hace 5, 6 o 7 años atrás. Están los JF-17, creo que son los paquistaníes, que existe esa posibilidad y estamos analizando las distintas posibilidades que pudiesen existir. ¿Es una necesidad tener una flota de aviones supersónicos? Sí, es una necesidad. En algún momento tenemos que volver a recuperar, tener 12, 14 aviones caza supersónicos. Sabemos de las incomodidades, sabemos que además es una operación económica de envergadura, no es de poco monto, y bueno, estamos en ese camino. Bárbaro. Y en el caso de lo que son aviones de transporte, se pensaba recibir un Boeing 737 durante este año. Quiero consultarles cómo vienen esas tratativas y también los transportes más ligeros como los Hurón para la Fuerza Aérea Argentina. También se preveía que lleguen a finales de año o principios del próximo año. Quiero preguntarle un poco por este tema. En el caso del Boeing 737 es una licitación que encaramos vía OASI. En OASI había depositado por la gestión anterior creo que $5 millones. Nosotros aportamos los 2 o 3 millones de dólares que faltaban para llevar adelante la licitación. La licitación se hizo, es una licitación internacional, estuvo demorada porque había un conflicto entre OASI y ANA
estuvo demorada. Cuando se resolvió esa mirada distinta de criterio, bueno, se avanzó y se hizo la licitación y creo que está adjudicada y que entre enero y febrero lo tendremos que tener acá en la Argentina. Eso va a potenciar claramente nuestra capacidad de transporte. Hacía creo que 20, 25 años que la Fuerza Aérea Argentina no tenía un Boeing. Va a potenciar nuestra capacidad de transporte y esperamos en algún momento que eso lo podamos enganchar fundamentalmente con todo lo que significa lo que está haciendo el ADE. Estamos detrás también de llamar a la licitación de comprar 2 nuevos SAP para potenciar todo lo que los 2/3 SAP que tenemos en Comodoro Rivadavia, que es el que hace en el circuito del ADE. El ADE empezó a circular de vuelta con un circuito restringido, Comodoro, Río Gallegos, Ushuaia, Río Grande. Y bueno, la idea es que también empiece a circular por el lado de la cordillera, pero bueno, es una línea aérea que está con mucho nivel de pertenencia en toda la Patagonia, tiene el ADE y nosotros queremos seguir impulsándola. Así que nuestra mirada está puesta en eso, terminar la adquisición del Boeing y aumentar nuestra capacidad de transporte con los SAP, que junto con los Twin Otter tienen que ser, y los Fokker, en algún momento, digamos, tienen que ser la flota de transporte más importante que tiene la Fuerza Aérea. Bárbaro. Y pasando un poco al ámbito marítimo, hace 2 días se conoció que ya hay una flota extranjera, china, buques también españoles y demás, que están transitando y yendo hacia la zona exclusiva económica argentina. Estamos en época de campaña de pesca. Quería consultarle por la situación de la Armada Argentina, por sus medios aeronavales, incluso hasta los medios submarinos. ¿Qué proyecciones hacen sobre este ámbito? ¿Qué planificación de medios se disponen o se están trabajando ahora como para consolidar y mejorar esta situación, ¿no? Es un momento crítico. Bueno, nosotros, yo creo que la Armada ha aumentado notablemente su capacidad a partir de la incorporación de los patrulleros oceánicos que está construyendo Naval Group, ¿no? Hemos recibido uno, el año que viene vamos a recibir otro más. Trabajamos muy bien este año con Prefectura, este año hicimos intercaladamente distintos operativos de inspección. La Armada apresó un buque, la Prefectura apresó otro, y entre Armada y Prefectura junta apresaron uno más. Y claramente tenemos una mirada que hay que tenerla ahí con mucha precisa en todo lo que es la zona económica exclusiva, ¿no? Es todo un tema que se está planteando en la última reunión de los ministros de Defensa de América. Se planteó la cuestión de la pesca ilegal, porque usted sabe que se ubican un tiempo en el Atlántico, después cruzan el estrecho de Magallanes y se van en el Pacífico, enfrente de Ecuador y de Perú, fundamentalmente, se estacionan allí. No son buques de todas las banderas, son buques de 3 o 4 banderas, China, España, Portugal y alguna otra asiática más, así que también nosotros creemos que hay que hacer un ejercicio de acción diplomática muy importante. El Congreso de la Nación, a partir de una propuesta del Poder Ejecutivo, aumentó notablemente las penas económicas, las multas económicas, que nosotros entendemos que pueden llegar a ser fuertemente disuasorias, y estamos trabajando fuertemente en todo lo que significa inspeccionar y tratar y lograr preservar y proteger nuestra zona económica exclusiva, ¿no? Nosotros tenemos hoy un buque en la zona, que creo que es el buque Argentina, que está allí, y teníamos otro en la desembocadura del estrecho de Magallanes, que de alguna manera interceptaba, pedía documentación, a una cosa amigable, pero como para mostrar claramente una presencia de todo lo que estábamos haciendo. Bien. Había una oferta por aviones P-3 por parte de Estados Unidos que ya tiene sus años. ¿Están pensando en retomar esta oferta, aceptarla o rechazarla? ¿O tienen algún tipo de...? No, bueno, esa oferta era una oferta que tenía una LOA que vencía el 30
del 31 de diciembre del año 2019. Y la LOA la tenía que firmar el jefe de gabinete. Estaba claro que si no la firmaba el jefe de gabinete saliente, que era el gobierno de Macri, Marcos Peña, el jefe de gabinete entrante no iba a firmar una LOA a 20 días de asumir, ¿no? Así que en el momento en que el gobierno anterior decidió no avanzar en la compra, en la compra de esos aviones, bueno, esa situación no está posible. Los aviones entiendo que ya dejaron de volar, están en el desierto, en los Estados Unidos. Había, sé que hubo, pero no sé en qué términos está, un intento de retomar alguna negociación por alguno de ellos, no eran 4 o 5, sino por algunos de ellos. Mi única sugerencia es que se vea específicamente el precio, ¿no? Porque a veces te ponen un precio bajo, pero para sacarlo de los Estados Unidos tenés que hacerle una inspección mayor o un trabajo de media vida, y resulta que ya no es tan bajo, digamos, ¿no? Cuando vos tenés que hacerle todo eso, entonces ya no es tan bajo, entonces para ver cuál es el precio final, pero bueno. Las LOAs a través de FMS es un mecanismo abierto que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas en forma permanente. De hecho, el otro día cuando presenté el informe ante los embajadores extranjeros de cómo son las inversiones en defensa y presenté el informe del FONDEF, de lo que era el FONDEF, casi el 48% de las compras que hacemos en materia de defensa las hacemos en Estados Unidos. Casi el 48%, casi el 50%. Por lo tanto, me parece que es una alternativa, que simplemente di esta sugerencia, y estamos trabajando en FADEA para que este año pues, se pueda terminar la modernización del P3, el P3 Orión que está en FADEA. Así que había una deuda anterior, terminamos de saldarla, la deuda anterior, y ahora estamos trabajando para que este año podamos llegar a terminarla. Bueno, ministro, ahora en el ámbito terrestre hay dos ejes que tiene el ejército argentino, que por un lado es el TAM-2C, que ya tiene sus años, y por otro lado el famoso proyecto BCBR, los blindados 8x8. Quiero consultarles si desde la cartera de defensa tienen la intención de avanzarlo el año que viene, al proyecto TAM-2C después de tanto tiempo, y por el lado del BCBR, ¿cuál es el modelo por el que se decanta más la gestión que usted dirige? Sobre lo primero, sí, queremos motorizarlo, estamos en toda una negociación con los israelíes para modificar un poco el contrato, que se nos haga más larga la financiación, digamos, ¿no? Durar un poco más larga la financiación, pero sí estamos en condiciones, estamos trabajando y hemos avanzado muchísimo, y espero que la adenda al nuevo contrato estemos en condiciones de estar firmándola en estos días, digamos, ¿no? Antes de fin de año, principio del año que viene, pero sí es uno de los dos proyectos sobre los cuales queremos avanzar el año que viene. El otro proyecto que también queremos avanzar, como usted dice, son los de los vehículos blindados a ruedas. Estamos analizando 3 ofertas, Norinco China, los Stryker de General Dynamics norteamericanos, y los guaraní brasileros, ¿no? Cada uno tiene sus virtudes y cada uno tiene sus virtudes, y estamos analizando y tomaremos una decisión en función de las variables que siempre tomamos en cuenta, digamos, ¿no? Precio, financiación, prestaciones y capacidad de incorporación de tecnología local y de todo lo que sea valor agregado local, valor agregado en la Argentina. Bueno, todo eso lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Pero sí, que la idea es que el año que viene lo tengamos definido y que podamos empezar. Bien. Una crítica que se viene haciendo también de la gestión y incluso de los últimos años es que las incorporaciones de material y de capacidad en las Fuerzas Armadas en general tiende al uso dual, o en general material logístico. Este año se ha incorporado mucho material logístico para el ejército argentino, pero los medios que son estrictamente para la misión primaria de las Fuerzas Armadas se terminan dejando a un lado. Quiero preguntarle por esto, si es algo que
pretende modificar la gestión, su gestión, y finalmente incorporar esas capacidades que se fueron perdiendo a lo largo de estos 40 años, podríamos decir 30 años. Sí. Bueno, intentamos, en el caso del ejército, la verdad que tanto el TAN 2C como los vehículos militarizados a ruedas son vehículos estrictamente militares. Digamos, está bien, es cierto que el TAN 2C puede ocupar algún uso dual, perdón, que los vehículos militarizados, en el caso de los brasileros, son anfibios, podrían ocupar acciones en determinadas situaciones de emergencia, de catástrofe. Bueno, nos parece que sí, que es una muy buena, que es una posibilidad, pero son vehículos estrictamente militares, lo mismo que las incorporaciones que se han hecho en el marco de los patrulleros oceánicos de la Armada Argentina. De las que estuvimos hablando, y si nos ponemos a repasar de la Fuerza Aérea, usted me preguntó lo de transporte. Bueno, sí, lo de transporte sí tiene un uso dual, claramente, el Boeing y los AP, pero el programa Pampa, el programa IA-100, la modernización de los Hércules C-130, la modernización de los Orión y la remotorización de los Pucará, son todos estrictamente militares, digamos, ¿no? Pueden ser como en apoyo a la fuerza de seguridad en determinados momentos, pero fundamentalmente vienen incorporados en ese sentido, digamos, ¿no? Después el ejército, en una tarea que yo reivindico, está claramente mejorando su capacidad de transporte terrestre, ¿no? Con camiones más militarizados, como los camiones Oshkosh, con una cantidad de equipamiento que yo creo que es claramente necesario y es muy útil a la hora de sostener el despliegue militar que hace el ejército a lo largo y ancho de toda la Argentina. Ministro Bárbaro, la última pregunta que le quiero hacer apunta a la proyección al 2021, incluso más adelante. ¿Qué se puede esperar del ámbito del Ministerio de Defensa para el año que viene, para el 2021, después de un año muy complejo como lo fue desde ya el 2020? ¿Qué podemos esperar en política de defensa, política industrial de la defensa? Bueno, vamos a tener la aplicación del FONDEF y eso se va a ver por primera vez el año que viene. El FONDEF está destinado el año que viene fundamentalmente a fortalecer los programas existentes. El programa Pampa, programa IA-100, Pucará, terminar con la modernización de los C-130 y terminar con la modernización de los P-3 Orión. Comenzar la segunda serie de radares que lo vamos a construir en INVAP. Avanzar y tener encaminado ya y comenzado la modernización de los TAN 2C y tener definido qué tipo de vehículo blindado a rueda vamos a utilizar y vamos a llevar adelante. Seguiremos incorporando los patrulleros oceánicos. Tandanor tiene que terminar de construir la SWAT, Astilleros Río Santiago las 2 LICA. ¿Qué más? Me queda de... estamos trabajando con un buque multipropósito oceánico, con el diseño de un buque multipropósito oceánico, con los remolcadores para la Armada y bueno, un viejo proyecto que lo vamos llevando de a poco, pero espero que dejarlo iniciado cuando finalice mi gestión, que es el de empezar a construir un buque polar en la Argentina. Seguramente vamos a seguir estando involucrados en todo lo que es el operativo de vacunación de aquí en adelante. Tenemos que terminar de procesar las 2 leyes que conformamos la comisión, la ley de personal militar y la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que me parecen que es más que importante. Va a empezar a funcionar la disciplina de ciberdefensa como una disciplina dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas, diseñada en forma conjunta. Bueno, y una cantidad de iniciativas más que tenemos previstas fundamentalmente para el año que viene, muchas de las cuales va a significar un redespliegue del Ejército y de las Fuerzas Armadas Argentinas que tienen que ver con la experiencia que hemos hecho durante todo este tiempo. Ministro Rossi, muchas gracias por su tiempo y felices fiestas. Igualmente, Mariano, que siga bien. Adiós.